Antes de iniciar el episodio número 82 de Gym Rats, claro que sí, dejamos anuncios. Primero que nada, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por la ayuda, el apoyo al podcast. Dejamos links en la descripción para que ellos estén interesados tanto en seguir a su red en Instagram de Essentials y también puedan interesados ir a comprar. Códigos, el que gusten utilizar Álvarez 10, Fer 10 o Ángel 10 para que se lleven un 10% de descuento. Entonces, los dejamos ahí en la descripción. Por la parte también de nuestros servicios de asesoría en la parte de nutrición y entrenamiento, si estamos disponibles, dejamos nuestras redes sociales aquí abajo para que vayan y consulten si tenemos espacio. Con muchísimo gusto nos empezaremos a trabajar con ustedes, ¿no? Por el lado claramente de la formación que se viene, del curso del Congreso que se viene en Durango, ya estamos a menos de un mes, qué chingón, qué chingón. Entonces, pues nos vamos a estar viendo por allá. Dejamos igual links del instituto aquí abajo. Por otro lado, también el curso que está ahora sí ya nada de iniciar, Fer. Ya recuérdame un poquito las fechas, se me van un poquito, hermano, perdón. Empezamos el 21 de enero. Ok, el 29 de enero. Sí, sí, entonces cuando salga este, ya va a estar prácticamente a la semana de iniciar, más allá de la analítica con el buen Alan Gómez. Dejamos links ahí en el Instagram de Fer para que vayan y consigan un poquito más de información. Obviamente, plataformas que recomendamos para esta parte de educación continua, pues tenemos Muscle Mind Academy, donde Dani es un muy buen miembro, entonces dejamos links en la descripción. También dejamos el link de Dani para la revisión más en español, claro que sí, para aquellos entusiastas que les gustaría ir un poquito, un paso más allá respecto a todo esto de la investigación y de mano de grandes profesionales, pues bueno, lo tenemos en idioma español hoy en día, entonces dejamos links también en la descripción. Carnales, no sé si se me vaya algo antes, creo que es todo, no sé si alguno de ustedes quiere agregar un anuncio más antes de comenzar con el episodio. Ah, si esto sale la siguiente semana, pues yo supongo ya voy a estar allá, pero voy a estar en Nuevo Laredo, por allá Ok. van a ir, me dará mucho gusto verlos, saludarlos. Y también ya casi comenzamos el curso que estamos haciendo con Francisco Silva y el Doc Jerezano de nutrición. Ujú. También por allá nos vemos, siempre un gustazo. Excelente. Dejamos igual links ahí, pues van al Insta de Dani y ahí va a estar la información ahorita lo que acaba de comentar. Entonces, Ah, y pues el último, a sí, sí, finales para el Día del Nutriólogo, nos vemos en Uruapan, Michoacán. ahí Qué está. chido. Qué chingón. Pues listo. Ahí le dejamos eso que se viene para esos pequeños anuncios antes de iniciar el episodio. Y pues bueno, ahora sí, vamos de lleno con el episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 82 de Gym Rats. Y pues bueno, señoras y señores, hoy tenemos un invitadazo de lujo desde Madrid, España, Mario García Martínez Gómez. Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Gym Rats. En verdad es un completo gusto, un completo honor. Dani nos comentó un poquito de cómo surgió esta conexión entre ustedes dos, en cómo le respondiste una historia donde él puso un artículo justamente que es que tienes muy presente esta revisión que hiciste con Brandon Roberts, que al final creo que aporta muchísimo. La verdad, la estuve revisando y creo que es una forma muy interesante, muy concisa, justamente, y al mismo tiempo amplía un poquito el panorama sobre lo que igual ahorita vamos a comentar un poquito, pues las adaptaciones metabólicas en la pérdida de peso. Pero hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te encuentras? Pues estoy bien, gracias lo primero a vosotros por invitarme y por bueno, ser tan claros y transparentes con todo esto, la verdad. La verdad que como comentabas, la invitación con Dani surgió por el hecho de que, bueno, compartió una historia en la que se citaba ese artículo, a mí me apareció esa historia por Instagram y le dije, ay, muchas gracias por compartir el artículo que redacté yo hace unos años. Y claro, a raíz de eso, pues, no sé, imagino que le gustaría el artículo y surgió la invitación de decirme de estar en el podcast. Así que nada, yo sabéis que lógicamente dispuesto y abierto a abordar, a tratar los temas que necesitéis o cualquier tipo de duda que haya que aclarar sobre este tema que a mí lógicamente me parece muy interesante y sobre todo de mucha utilidad práctica si trabajas con personas o si eres profesional derivado a trabajar con atletas, incluso con población general también. Y pues mira, la verdad es que el podcast se llama Gym Rats, Mario, pero creo que Ujú. aquí todos somos bastante ñoños, somos bastante nerds, geeks, como sea que le llamamos. Y Sí, sí nos genial. gusta adentrarnos y también ensuciarnos un poquito en el lodo en todas esas partes. Y qué mejor que llevar la guía de las personas que están detrás de la ciencia, porque particularmente una de las razones por las cuales yo en mi perfil personal comparto ciencia es que a lo mejor acá en México la perspectiva es un tanto como si fuera muy elitista, ¿sabes? Como que la Ujú. ciencia y la gente se imagina algún viejito así canoso con una bata blanca
Y pues no, o sea, nada más distante de la realidad. Por ejemplo, estás tú así de joven, por ejemplo, está también Brandon Roberts, con quien colaboraste, quien ha competido en culturismo natural. Entonces es como que un poquito el cambio del paradigma en que no se trata de que la ciencia sea algo lejano, distante, sino algo de lo cual podemos traer ese conocimiento y aplicarlo sobre todo. Y de hecho, por ahí, si les parece, es donde quería comenzar un poquito la conversación, Mario, que nos platicaras un poquito acerca de tu interés particular en ese tema, porque se me hace uno de los más complejos y me llama mucho la atención específicamente por qué te ha interesado estudiar esta parte y cómo se llevó a cabo pues esa colaboración también con el doctor Roberts. Sí, la verdad es que hay un poco de anécdota detrás de todo esto que la verdad que me resulta muy curiosa contar, porque de hecho creo que anteriormente tampoco lo he contado, lo he matizado suficiente, ni por redes, ni quizás en otro podcast o en otro momento en el que he tenido la oportunidad de hablar públicamente. Entonces, yo realmente este trabajo que hablamos que está publicado en el Journal of Strength and Conditional Research, eh, realmente en un principio iba a ser un proyecto de final de grado universitario, ¿vale? Entonces, mi idea para hacer este proyecto, para, digamos, hacer este trabajo, nació de dos inspiraciones principales, ¿vale? En primer lugar, allá por 2000 y algo, que no recuerdo el año que sería, me interesó mucho, me llamó mucho la atención una revisión que autorizaba Eric Tressler, que estoy seguro que habéis leído, que es la de Metabolic Adaptations to Weight Loss, Implications for the Athlete. ¿Vale? Esta revisión, que yo creo que fue como bastante sonada en el mundillo del fitness en ese momento, pues me llamó la atención, pues porque traía, digamos, a la luz una serie de problemas o de consideraciones muy interesantes y que no había leído en ninguna otra revisión sobre... Generalmente cuando leemos sobre nutrición deportiva, leemos sobre suplementación, leemos sobre protocolos, leemos sobre... pero no sobre la descripción de un fenómeno complejo como es este. Y en segundo lugar, también leí en la web de Stronger by Science el artículo que publicaron, no sé si fue junto a Greg Nuckols, sobre este mismo tema. Entonces, esos dos temas llamaron mucho mi atención y suscitaron, digamos, el interés por esta materia. Entonces, a través de pues, un empapamiento, digamos, de ambos temas y también sobre conocer un poquito más en profundidad el trabajo de Kevin Hall, que también es un gran aportador a este tipo de investigación, ¿vale? Pues redacté este artículo, ¿vale? Iba a formar parte de mi, como digo, trabajo final de grado universitario y al final acabé dándole el formato de artículo científico con la expectativa de, bueno, quizás en algún momento publicarlo, puesto que me llevó algún tiempo recopilar toda la información digamos, contextualizarla en formato de revisión narrativa. La cuestión es que yo publico esta revisión en ResearchGate como proyecto y a la semana, al menos una semana más o menos de la publicación de esta revisión en ResearchGate, para quien no lo sepa, es una red social como una especie de investigadores donde cualquiera se puede crear un proyecto y pues exponer las publicaciones asociadas a dicho proyecto o asociarse con su grupo de laboratorio, etcétera. Sería como un Twitter de investigadores, ¿no? Pero un poquito más formal. Entonces, a raíz ahí, de esa vía, ¿vale? Brandon me contactó a la semana y me dijo, oye, creo que esta revisión está muy bien redactada, como verías, poner un par de espacios en los párrafos porque estaba todo muy junto, muy achacado y no se leía bien. Bueno, pues mandamos a publicar a ver qué nos dicen, ¿no? Entonces, así fue, básicamente. En una semana me contactó. Yo, lógicamente, no tenía ningún contacto con Brandon anteriormente. Y nada, y el proceso de revisión, pues a pesar de que mucha gente le tiene mucho miedo, en este caso fue muy bien. Recibimos los comentarios de los revisores quizás a los 2, 3 meses. Es un proceso lento porque sí que es cierto que hay mucha burocracia involucrada, pero de eso se encargó Brandon, la verdad. Supongo que tendría mejor contacto, mejor comunicación con la revista. Y, y nada, y los comentarios de los revisores pasaron por un par de referencias sobre, creo que era sobre el proteinostato, que hago alusión a mitad de la revisión y demás, y poco más. Entonces fue un proceso muy smooth, muy ligero, muy tranquilo. Entonces se publicó y a los, creo que 6 meses salió en print finalmente, pero estaba disponible mucho antes en ResearchGate la revisión completa. Y ya está, eso es un poco la historia. Realmente por redes sociales puedes conocer a mucha gente y puedes tener la suerte de que quizás si un trabajo está bien redactado, muchas personalidades en torno al mundillo consideran que está bien redactado, pues tener la oportunidad de publicarlo desde casa, lógicamente. Yo no he estado, digamos, directamente involucrado en ningún laboratorio en ese momento, ni ningún tipo de entidad pública o universidad, pues puede surgir y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Y una duda, Mario, que me surge a mí, Ujú. antes tú de hacer esa revisión, ¿cuál era tu interés por este tema?
Es decir, ¿qué te llevó a hacer la redacción completa o cuál fue el motivo? Sí, justo como comentaba, estos dos artículos de Eric Tressler, en concreto el artículo publicado y el artículo que tiene en su web de Stronger by Science, pues muchas de las referencias que hacía alusión en ese artículo, como trabajos de Kevin Hall, conocer un poquito pues, todo lo que respecta a balance energético, compartimentalización de esos gastos, del gasto total diario, etcétera, me surgió interés. ¿Por qué? Porque tenía una aplicación práctica y creo que había mucha complejidad en torno a la misma y que generalmente con el estima tus calorías de mantenimiento, asígnale un factor de actividad y ve tirando, me parecía como un proceso, digamos, demasiado básico o poco, digamos, refinado a la hora de estimar pues, un proceso el cual hay profesionales detrás que se encargan precisamente de gestionar esto para muchos eventos y para muchas personas. Entonces, creo que eso quizás, tanto la utilidad práctica como la complejidad, la complejidad del asunto, fue lo que llamó mi atención en primer lugar. Y ahí hay muchas cosas que se me vienen en mente. Ese paper, sí, sí, por supuesto. De hecho, hace algún tiempo tuvimos una conversación justo con el doctor Drexler de ese Ujú. paper y en general del tema. Creo que fue por ahí, ¿no? Más o menos 2019-20 que tuvo el boom, adaptaciones Sí, 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 creo que el metabólicas. paper es de 2014, puede ser, no estoy Ajá. seguro ahora mismo. Podría consultarlo, pero creo que de 2014, o sea que lleva hace bastante tiempo atrás, sí. Claro, y es súper interesante porque hay muchas cosas que solemos dar por hecho que son simples creencias. También se me viene a la mente para ejemplificar un poquito a qué me refiero un paper que salió hace relativamente poco, estoy seguro que lo conoces, puesto tu interés en el tema, Mario. Este que analizó con agua doblemente etiquetada y calorimetría indirecta a 6.000 y tantas personas de quién sabe veintitantos países para determinar el Ujú. cambio en la tasa metabólica a lo largo de toda la edad. ¿Y qué se Sí. observó? Que si no me equivoco, de los 20 a los 60 se mantiene. Ok, entonces probablemente adaptaciones metabólicas va por otro lado y tenemos que entenderlo distinto. Y también que, por ejemplo, en condiciones como el embarazo y la lactancia tampoco se afectó demasiado. Cosa que ya Ujú. cuando uno se pone como que a pensarlo, pues es así mind blowing, es igual a la cabeza. Y en tema de Justo. adaptaciones, me gustaría también comenzar por ahí para que todas las personas que nos escuchen estemos en el mismo canal. ¿Qué son adaptaciones metabólicas? ¿Cuál es la diferencia entre si no me equivoco, le llaman como término umbrella, como que es algo más amplio, Ujú. más subjetivo, si tú quieres? Y, por ejemplo, cosas un tanto ya más específicas, como adaptaciones hormonales, cómo ciertas hormonas responden. También, por ejemplo, termogénesis adaptativa y cuestiones ya derivadas de ahí, como eficiencia mitocondrial y con los mecanismos, pues, detrás de estas adaptaciones. Entonces, si te parece, pudiéramos tener una definición operativa para adaptaciones metabólicas. Sí, justo, me parece una muy buena pregunta, de hecho, y es como el principio, ¿no? Tenemos que definir de qué estamos hablando si queremos realmente debatir sobre ello, ¿no? Entonces, o sea, todas las adaptaciones que se producen, vamos a partir de la base, ¿vale? De que cualquier manipulación de la masa corporal, ¿vale? Generalmente en una dirección u otra, aunque eso es un tema, digamos, otro tema más complejo, ¿vale? Pero generalmente las pérdidas de tejido corporal y los intentos de pérdida de grasa van a traer consigo, pues, una respuesta corporal a nivel fisiológico, ¿vale? No solamente a nivel fisiológico, sino a nivel comportamental, que es ahí donde quería llegar, y no únicamente debemos relegarlos a definirlas como metabólicas, puesto que puede que ciertas adaptaciones comportamentales ocurran antes de forma directa o indirecta de las metabólicas. ¿Bien? Entonces, una adaptación metabólica es generalmente un, digamos, intento o una modulación de ciertos parámetros fisiológicos en respuesta a una modulación de la masa corporal de un sujeto con el fin de recuperar cierto equilibrio homeostático de determinadas características, ¿vale? Entonces, esto sería un poco una definición, digamos, así a grosso modo, ¿vale? Para tampoco ser quizás demasiado específicos o complicarlo demasiado, ¿vale? Entonces, ¿en qué se engloban estas adaptaciones metabólicas? Pues hablamos, digamos, de cambios en diferentes compartimentos del gasto energético total diario, derivados o no de un cambio en algún parámetro fisiológico, modulación de ciertos niveles y circulantes y no circulantes de ciertas hormonas, ¿vale? Que condicionan nuestro comportamiento alimentario en parte, no en su totalidad, ¿vale? Y nuestra respuesta ante la saciedad y la saciación ante una ingesta, y una serie de mecanismos de feedback y la modulación de diferentes tejidos que regulan nuestro apetito y saciedad en torno a ello. Entonces, este conjunto de cosas que pasan cuando una persona intenta perder peso generalmente se le denomina en la literatura como adaptaciones metabólicas o adaptaciones simplemente a esa pérdida de peso. Y generalmente están mayormente presentes o se han investigado más en el nicho o en digamos,
digamos, en el protocolo de intentar perder grasa, porque generalmente es aquel nicho que llama más la atención, sobre todo de investigadores y sobre todo como proyecto de salud pública. Igual aquí también me surge la duda, recuerdo haber leído un paper donde se evaluaba esta adaptación metabólica y al principio se explica como que es más por la cantidad de peso perdido, de dónde viene esa posible adaptación, y ya después los cambios surgen meramente en el NIT, pero esto es, digamos, a nivel energético. Después ya cuando empieza a cobrar factura a nivel fisiológico, impactando en ciertas hormonas, niveles de hambre, saciedad, leptina, todo eso, a nivel de señalizaciones de hormonas sexuales masculinas o femeninas, es ahí Ujú, cuando empieza lo interesante de cómo abordar este tema ya no en la práctica del culturismo, porque después vemos población que aparentemente su composición corporal pues está bien, pero por dentro no está cumpliendo con un, digámoslo así, un reloj energético y está cobrando factura a nivel fisiológico. Entonces, ¿cómo se podría explicar esa primera caída o cómo se puede empezar a dar si es por la cantidad de calorías que se reducen, si es por la pérdida de peso inicial tan drástica y cómo ujú. podríamos ir enlazando todo esto? Claro, justo. Es decir, ahí has señalado dos factores muy importantes, que son esencialmente el primero de todos es la magnitud del déficit energético que tú pautes. Esto va a condicionar en parte la magnitud de la respuesta de dichas adaptaciones. No voy a utilizar la palabra adaptaciones metabólicas a partir de ahora, más que nada por una cuestión de que no son únicamente metabólicas, ¿vale? No quiero desvincularme del entorno y de factores facilitadores y digamos, que hacen más difícil ese proceso, ¿vale? Entonces, la magnitud de ese, digamos, déficit energético pautado en un principio condiciona en parte la respuesta. Y la duración de dicho periodo también. Bien. Luego hay otros factores, como quizás el porcentaje graso del que parte la persona, si vamos a entrar a un peso corporal, a un porcentaje graso corporal, el cual pone en riesgo, no pone en riesgo de forma literal, ¿no? Pero pone en riesgo la supervivencia biológica del individuo, ¿vale? Que eso sería otro tema. Pero sí, has señalado dos aspectos que son muy importantes, que son a considerar la magnitud del déficit energético y la duración del mismo. Bien. Entonces, si la pregunta va enfocada a qué ocurre primero, imagino. Vale, ¿qué ocurre primero? Pues va a depender mucho del caso de la persona, porque generalmente en la literatura al respecto, donde queremos examinar estos efectos son generalmente en poblaciones en las cuales sabemos que el mínimo efecto relevante va a ser mayor. Me explico. En poblaciones obesas, donde principalmente se caracterizan estos cambios, ¿no? A nivel de hormonales, perfiles metabólicos, etcétera, y todo este, digamos, abanico que comentaba antes Daniel sobre los efectos que puede tener, y en preparaciones o en case reports, case studies de culturistas, los cuales alcanzan porcentajes grasos extremadamente bajos o tienen pérdidas de pesos, digamos, relevantes. Bien, entonces, pasando esto teniendo esto en cuenta, que esto no aplica siempre a la mayoría de personas y no todo el mundo que inicie un proceso de pérdida de grasa va a tener que preocuparse cómo está su leptina en ayunas, ¿vale? Esto no es algo que tengamos que estar preocupándonos en la práctica necesariamente. Las primeras cosas que van a ocurrir va a ser que ante una restricción energética continuada en el tiempo vamos a perder cierto grado de tejido. Y este tejido no se pierde de manera uniforme a nivel, digamos, de todos los individuos. Aunque suene un poco raro, pues podemos llegar a perder tejidos y ganar tejidos simultáneamente también cuando incurrimos en un superávit energético de tejido metabólicamente activo, como puede ser nuestra masa libre de grasa, órganos, nuestro tejido graso, bien, y diferentes compartimentos corporales que no todos contribuyen de una manera similar al gasto energético metabólico basal, bien, que, bueno, no lo hemos definido anteriormente, pero digamos que el gasto energético total diario tiene diferentes compartimentos y no, cuando hablamos de adaptaciones metabólicas tenemos que comprender de qué compartimento estamos hablando para conocer cómo se modula y qué sentido, qué feedback puede tener, digamos, sobre los valores principales. Bien, entonces, esto es lo que ocurrirá en un principio, es decir, si hay una pérdida de peso, pues habrá una pérdida de tejido, inevitablemente. ¿De dónde se pierde ese tejido? Es algo que está mayoritariamente determinado, aunque digamos que suene un poco catastrófico, de manera genética. Bien, una persona que, pues, en un principio, pues, que ante una restricción energética responda, que lo que se conoce generalmente como pi ratio en la literatura, perdiendo un mayor porcentaje pues, de otros tejidos metabólicamente más activos, mayor pérdida de masa magra, menor pérdida de grasa, ¿vale? Pues tendrá un detrimento en su gasto energético diario mayor y por lo tanto podríamos hipotetizar que
pues experimentaría un mayor grado de adaptación metabólica. Luego, como consecuencia del déficit energético a medio o largo plazo, también esta persona va a estar o va a tender a estar un poquito más, entre comillas, cansada a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que podemos hipotetizar que su NEAT o su gasto derivado de la actividad física no programada, ¿vale?, también disminuirá de forma progresiva. Y finalmente, pues sumando todas las características derivadas de exponerse a un déficit energético prolongado, como puede ser el incremento del hambre, el incremento del apetito, menor saciedad, menor movimiento, etcétera, juntamos o acabamos llegando a un punto en el cual el déficit prescrito, en un principio, no cumple con las demandas de encontrarse en déficit energético porque esta persona, por diferentes motivos, ha variado su punto de mantenimiento inicial. Entonces, hay tanto adaptaciones de carácter metabólico, que ocurren en primer lugar, como pérdida de tejido, como adaptaciones a nivel comportamental, como cambio en tu comportamiento en torno a tu actividad física de manera no voluntaria. Ahí, No sé pues, si responde exactamente a la pregunta o me he ido por las ramas, si queréis que lo matice más concretamente. No, de lujo. Perfecto. y dos puntos, si me permiten, que me parecieron muy interesantes que mencionaste, Mario. El Sí. componente genético, porque también en la literatura se describe mucho la hipótesis del gen ahorrador y cómo se puede clasificar poseer ciertos genes. Si no recuerdo, en ahorrador y en gastalón, algo así, creo que es thrifty, no recuerdo el término anglosajón. Pero ¿qué Ujú. tanto de ese componente realmente puede impactar en las adaptaciones, bueno, en la respuesta a un protocolo de pérdida de peso y a las subsecuentes adaptaciones o no? Y otra parte Ujú. también bien interesante que igual nos puede dar para un episodio solito, el asunto del P-ratio, que también fue uno que de forma indirecta, con evidencia en roedores, pues parece no ser así tan claro como solíamos pensar. Entonces me gustaría poder ahondar un poquito en esos dos puntos, en el componente genético y en la parte del P-ratio, de qué tanto hay de verdad en ambos. Sí, o sea, es decir, como bien comentas, la hipótesis del gen narrador o Thrifty Gene Hypothesis en inglés, ¿vale? Pues es algo que ganó mucha popularidad también por entonces, por el hecho de que proveía de un marco bastante racional a un fenómeno que nos era difícil de comprender, ¿bien? Como es la epidemia que tenemos de obesidad y todo este tipo de problemas que sufre Occidente en cuanto a la ganancia de sobrepeso de su población. Entonces, este era un tema de interés, puesto que, claro, tenemos que encontrar culpables o tenemos que encontrar las variables que te estaban determinando este incremento, ¿no?, de una manera, digamos, el de la cual seamos capaces de actuar sobre ello, ¿no? Entonces, este modelo lo que proponía en un principio era esencialmente que, puesto que ciertas poblaciones estaban conformadas, tenían una herencia genética, digamos, por aquellos individuos en nuestro pasado como especie, bien, que consiguieron sobrevivir y para sobrevivir pues realmente podemos hipotetizar las vías de supervivencia, pero una de las posibles era la mayor o menor capacidad para almacenar tejido graso y mantenerlo y utilizarlo de forma efectiva, ¿bien? Eh, pues hipotetizaba básicamente que aquellas personas que, bueno, lógicamente, quiero dejar claro que esto es una hipótesis, no, esto no es lo que ocurre en la vida real en la mayoría de personas, y únicamente estamos tratando de proveer un modelo genético para entender un fenómeno que es complejo en sí, ¿bien? Y es multifactorial, como es la obesidad. Entonces, este tipo de individuos que tienen una herencia genética de antepasados, que los cuales pues, sobrevivieron y se reprodujeron gracias a que tenían la capacidad de sobrevivir pues, largos periodos de hambre, digamos, tenían ciertas características metabólicas que les permitían almacenar y utilizar mejor la energía que consumían, bien, pues una vez que los introducimos en nuestro contexto moderno, bien, pues son, digamos, propensos, dada la elevada disponibilidad de alimentos hiperpalatables y de alimentos altamente y densamente energéticos, de aumentar su masa corporal y su porcentaje graso de forma muy importante. Bien, entonces este es un poquito el marco que provee esta hipótesis. Esta hipótesis lógicamente falla en muchos aspectos. Uno de los principales es que si estuviésemos tan bien regulados, pues debería aplicarse también a otros aspectos, ¿no?, de la etiología de la obesidad. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos una epidemia de obesidad y introdujimos, digamos, nuestro contexto genético, ¿no?, en este contexto de alimentos hiperpalatables y densamente calóricos, bien, si tuviésemos la capacidad de regularnos, podríamos regularnos de forma simétrica. Es decir, si nos podemos regular de forma simétrica a la baja, podríamos regularnos de forma simétrica a la alta.
¿por qué no tenemos esos mecanismos, ¿no?, para poder protegernos también de un incremento en las ganancias de tejido graso, no solamente de esa pérdida de tejido graso? Entonces, bueno, digamos que son modelos que al final tienen sus limitaciones, y algo que has comentado también, que es en relación al P-ratio. Yo a día de hoy, dada la falta de evidencia y, digamos, conclusividad al respecto, no me posiciono en ningún bando, ni en ningún tipo de parte, porque efectivamente estamos infiriendo, derivando un aspecto que efectivamente la mayoría de la investigación está hecha en ratones y está derivadas de cortes transversales de diferentes estudios, lo cual metodológicamente es problemático por muchos factores. Entonces, esencialmente el P-ratio es una manera de cuantificar cómo, ante una misma intervención de restricción o superávit energético, cómo se distribuye la ganancia de tejido en diferentes sujetos. Es decir, porque un sujeto ante un superávit energético de 200 calorías, en mismas condiciones, 500, 600 calorías, ¿vale?, obtiene una ganancia, mismo entrenamiento, mismo todo, ¿vale?, obtiene una ganancia diferencialmente superior de masa libre de grasa en pos de una ganancia de masa grasa más baja, y otros, sin embargo, pues son más proclives a ganar, ¿no? Entonces, el grado de hipotización y el grado de charla que podríamos tener sobre esto es infinita, ¿vale? Porque el P-ratio es un tema que está bastante en pañales desde mi punto de vista, ¿vale? Y no creo que sea un tema popular en investigación ahora mismo, por lo tanto no creo que vaya a ser algo de lo cual tengamos muchas noticias en breve. Bien, no es algo como el COVID en su momento, no es algo como otros temas de investigación que ganan popularidad. Y yo simplemente, desde un enfoque práctico, diría que no puedes conocer la respuesta individual de un individuo, pero sí que puedes ajustar en función de el feedback o, digamos, las variables interesantes que esta persona te provee, básicamente. Entonces, esa es un poco mi opinión sobre el P-ratio, y no, o sea, podríamos relacionarlo con el gen de la hipótesis del gen ahorrador que has mencionado anteriormente, pero bueno, como de nuevo, sería hipotetizar y, digamos, describir mecanismos los cuales pues tienen bastante appeal o bastante atracción a la hora de hablar sobre un tema y denotar maestría sobre el mismo, pero estaríamos al fin y al cabo contando una historia que nos apetece contar y no necesariamente basándonos en datos. Claro, Y y qué bueno que ahí, digas eso, perdón Ángel, nada más. Qué bueno que lo digas tú que estás en esta parte de la investigación, porque si nos, y es algo que tratamos continuamente en el podcast, si nos Sí, vamos a cuéntame. componentes redes sociales, ahí te vas a encontrar un reel y un video, lo que tú quieras, que te dice, "Estos son los mecanismos, pum, ahí estuvo, así de inmediato, ¿sabes?" Claro, justo, eso suele pasar. Es decir, no pierdes peso porque la leptina en ayunas, no pierdes peso porque GLP-1, no pierdes peso porque neuropéptido Y, o sea, da igual, puedes coger una larga lista de mecanismos y, digamos, no darle la complejidad al tema que se merece, pero bueno, tiene ventas y tiene salidas, entonces por lo tanto entiendo que tenga oportunidad en redes sociales. Y mira, Mario, justo como te comenté al inicio, la verdad es que a mí la revisión en sí se me hizo un muy buen material, especialmente para los profesionales de nutrición en general, porque al final de cuentas yo le puedo dar más una visión, por decirlo así, una descripción de los retos que tenemos al frente a la hora de meternos en o poner a pacientes en partes de restricciones energéticas, ¿no? Tal vez en la parte de los culturistas puede ser un poquito más específico en ciertas situaciones cuando las restricciones energéticas son más largas en el tiempo. Sin embargo, Mm, me encanta cómo inicias el paper justamente con estos marcos, estos modelos, estos supuestos, ¿no? La parte del gen ahorrador, el cómo surgen. Y por ejemplo, ahorita ujú, a mí se me vino a la mente en la parte justamente en la cual profundizas en esta parte del gasto energético diario, ¿no? En cómo la gran mayoría, en primero, pues está el gasto energético en reposo, de ahí compuesto de la termogénesis de los alimentos, de lo que gastamos en los alimentos, después del ejercicio, y a mí me gustaría hacer mucha inferencia en el NEAT, que ya por ahí lo comentó Fer, porque al final de cuentas, justo como lo describías, el NEAT podría ser algo que puede variar mucho respecto al gasto energético, ¿no? Que puede tener mucha variación, ¿no? Porque no es lo mismo dependiendo mucho de la situación, del contexto de la persona. Y digo, yo lo vi de esta manera, el cual el NEAT, por decirlo así, es esa conexión del gasto energético en sí con especialmente el contexto que vive individualmente cada uno, ¿no? En donde sabemos que al final de cuentas tenemos, especialmente en México y en Madrid, no dudo también que exista este contexto facilitador en donde todo lo tenemos a la mano, en donde no debemos de caminar tanto para alimentarnos, en donde la mayoría de cosas no nos demandan un gran esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, desde ese lado, igual esa perspectiva, ¿tú cómo la ves? O sea, respecto al NEAT, a esta implicación que tiene, la importancia que muchas veces
A mí, curiosamente, yo empecé a conocer el NEAT cuando empecé a esta parte de redes sociales, investigar un poquito más del gasto energético en sí, pero en la práctica diaria de los profesionales en nutrición, en la formación, no es algo común. O sea, no es algo común escuchar de, oye, ¿por qué no intentas aumentar tu actividad física en general, que no está relacionada al ejercicio, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los números de pasos, ¿no? Por ejemplo, desde esa perspectiva, ¿tú cómo lo podrías ver? Claro, es una muy buena pregunta porque de hecho el NEAT, como bien comentabais antes, creo que da también para otro podcast entero. Pero mira, vamos a pensar una cosa, vamos a entender un poco también cómo se mide el gasto energético basal, cómo calculamos inicialmente las calorías de mantenimiento de un sujeto a la hora de que hay que prescribirle una intervención, digamos, de ejercicio, de actividad y de alimentación. ¿Bien? ¿Cómo partimos a estimar esas variables, ¿no? ¿Cómo se comporta y cómo entendemos el gasto energético total diario, ¿no? Lo entendemos de diferentes formas. Bueno, de una única me refiero con diferentes componentes. Tenemos el gasto energético basal, que es lo que tú gastarías en reposo. Se puede medir de diferentes formas, pero generalmente pues tenemos a la persona tranquila, sentada, reposando, sin luz, con los ojos cerrados, tiene determinadas características, ¿vale? Y se puede medir por diferentes metodologías, ¿bien? De investigación. Y este valor pues no varía, como comentabais anteriormente, por los estudios que también compartía Ponser en Twitter y demás, que son los de Daily Energy Expenditure Across the Human Lifespan, o algo así se llama el paper, no recuerdo bien. Y tenemos pues eso, evidencia de que excluyendo la adolescencia y la vejez, digamos, older adults, a partir de 65 70 años, ¿vale? Que este coeficiente de variación asociado al gasto en reposo no varía tanto, ¿bien? Luego tenemos esta termogénesis adaptativa sobre la comida que comemos, que es variable y, digamos, inconcluyente en ciertos aspectos, y el gasto asociado al ejercicio, es decir, la actividad que planifica. Todo lo demás corresponde al NIPO y a ese componente, digamos, que englobamos de forma tan general, el NIPO, ¿bien? Que es esencialmente la termogénesis del ejercicio no asociada al ejercicio pautado, ¿bien? Entonces, ¿cómo entenderlo o cómo cuantificarlo, cómo capturarlo a la hora de entender las necesidades de una persona? Bien, pues literalmente todo aquello que esa persona haga fuera de dormir, prácticamente, la energía necesaria para hacer ciertos procesos metabólicos básicos como la digestión, etcétera, ¿vale? Que no requieren mucho. Y el ejercicio que planea, es decir, el ejercicio que hace todos los días o el ejercicio que está planificado, todo ello compondría ese NIT. Y hay algunas personas que no tienen ese componente, por lo tanto es aún más variable. Entonces, ¿por qué creo yo que es un componente difícil de caracterizar o por qué quizás se puede hablar menos y ahora está tan en alza, ¿no? O tan importante? Pues porque, primero, para calcularlo, para estimarlo en las necesidades energéticas de una persona es difícil. Y segundo, porque, esto es una opinión personal completamente, vaya por delante, eh, intervenir en la rutina o en los cambios de hábitos de vida en una persona es mucho más difícil por la multifactorialidad que tiene que el darle una dieta o el darle un programa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, en una dieta o en una planificación nutricional o en un programa de entrenamiento hay unas variables que están medidas y que podemos tener una noción precisa de cuánto nos va a llevar esto, qué ejercicio nos va a llevar esto y qué métricas tenemos que sacar en torno al entrenamiento y la alimentación. Pero con el NIT lo que ocurre es que la variabilidad es tan grande, podemos estar hablando de gastos energéticos que duplican el propio gasto basal en atletas que pueden tener pues atletas de resistencia o en personas que tienen gastos energéticos completamente desmedidos a lo largo del día, la semana, por unidad de tiempo, y en personas que son sedentarias contribuir a un gasto enormemente pequeño. ¿Bien? Entonces, ¿por qué esta importancia? ¿Por qué este resurgir del NIT? Pues porque es probable que en él esté en parte la clave para modular tu gasto energético total diario de manera que se te quede un budget energético, es decir, una capacidad de ingerir energía mayor y por lo tanto procesos como la ganancia de peso corporal y la pérdida de peso corporal, que es algo deseado por muchas personas y que en parte en última instancia es el objetivo de muchos planes de intervención de alimentación y de ejercicio, ¿bien? Sea más fácilmente consecutible. Entonces, no tenemos que olvidar tampoco, dejando de un lado el NIT, el efecto, porque no quiero caer digamos, retórica de que luego me echen la culpa de que, bueno, pero es que subir de un lado y bajar de otro, ¿no? No, lógicamente los componentes gasto energético e ingesta energética están interrelacionados dinámicamente, ¿vale?
un incremento en el NEAT de forma voluntaria o de forma involuntaria va a tener un feedback sobre la ingesta energética. Y sabemos que esto es así. Tenemos un modelo remotamente preciso de cómo fluctúa el incremento en la actividad física con el incremento en el apetito, en el hambre o en las ganas de consumir más calorías o más energía, ¿vale? A través de la ingesta energética. Bien. En primer lugar, cuando incrementamos el NEAT de forma relativamente brusca, incurrimos en un déficit energético gracias a ese incremento de ese NEAT. Y por lo tanto es esperable que la masa corporal disminuya si se mantiene durante suficiente tiempo. En el medio plazo sabemos que esa tendencia tiende a estabilizarse, pero no necesariamente por un cambio drástico en la ingesta energética, sino porque nos hemos ajustado o nos hemos adaptado a ese nuevo nivel de actividad, el cual, por diferentes mecanismos, lógicamente, no elicita una mayor pérdida o una mayor variación importante de la masa corporal. Y luego, finalmente, cuando los NEATs o este gasto de la actividad física excede ciertos umbrales, que digamos se van ya hacia las nubes, hablamos de, pues te puedo poner el ejemplo a lo mejor de ciclistas que hacen tiradas de muchos kilómetros, tours por etapas, en los cuales sabemos de sobra que no se puede suplir la demanda energética de los deportistas y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, ¿vale? La masa corporal tiende a disminuir o tiende a mantenerse fruto de alteraciones en otros componentes del gasto energético o digamos, un déficit inevitablemente soportable por muchos mecanismos que tú le pongas a la persona. Bien. Entonces, eso sería un poco, no sé si lo hemos caracterizado bien ese componente o si habría alguna pregunta específica sobre el NEAT, pero es un tema tan amplio que, como digo, quizás espero que haya quedado claro lo que es y, digamos, la relevancia que tiene para el manejo del peso corporal y de la masa corporal de una persona. Creo que ahí le diste al clavo con con el ejemplo de los ciclistas o de deportistas como de alto rendimiento, porque son los primeros que empiezan a surgir con red S o adaptaciones ya fisiológicas muy negativas y no se explican el por qué. Pero es que, oye, hago mucho ejercicio y como bastante y aún así, no sé, ausencia de periodo o cuestiones por el estilo que no pueden bajar de peso porque es tan difícil de manera nutricional cubrir con esas demandas para suplir funciones hormonales que puedan revertir ciertas adaptaciones. Entonces, creo que es ahí la gran labor que podríamos tener, una en ese tipo de población que poco se toma en cuenta porque obviamos, ¿no? Que es prácticamente imposible lograrlo y la importancia de tener previo un contexto nutricional pues favorable. Y en los culturistas, digámoslo así, que es más fácil poder darle al clavo. El problema ya es cómo el culturista interpreta ese abordaje sostenible en el tiempo para que esto no surja de manera tan drástica. Entonces, como nutricionistas, es ahí la doble labor que podríamos hacer. Sí, sí, sí. Sin duda es un apartado, digamos, una labor de tanto educación como también de llevar a la práctica un poco aquello que interpretamos o que podemos destilar, ¿no? de la evidencia relevante al respecto. Y ahí, Excelente. spoiler, spoiler un Claro. poquito con culturistas, yo he visto en la práctica cuando he preparado atletas, cuando ya empiezan a pasar los 20,000 pasos, les digo, oye, que de 15,000 a 20,000 es más el efecto negativo que vas a tener sobre el hambre, la saciedad, porque crees que por moverte 5,000 pasos más, bueno, pues te mereces unas calorías extras. Y eso, cuando tienen TCAs de por medio, se van generando conductas erróneas. O sorpresa que ahí empiezas a compensar demasiado y no compensa moverte muchísimo más, que se puso muy de moda, muévete, muévete. Entonces prefiero ser más cauteloso con un rango de pasos considerable para que esa regulación del apetito no se nos vaya al carajo durante la preparación. Justo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es en parte el trabajo del preparador, ¿no? El conocer qué variables determinan el proceso en qué medida y decidir qué variable tocar en cada momento para que el proceso siga siendo estable. Si yo sé, por ejemplo, que en un periodo de tiempo determinado podemos esperar que la curva de peso se aplane, no porque el peso tenga que ser la variable más importante a medir, pero las variaciones en el mismo son una, digamos, en la práctica de las mejores maneras que tenemos de conocer el estatus energético de un sujeto. Entonces, si sé que se va a aplanar, soy consciente de que va a haber un momento en el que va a haber que tomar una decisión, en el cual pues modularé o bien de la ingesta energética, o bien de la actividad física pautada, o bien de la actividad física deliberadamente realizada para que este déficit energético. Entonces, quizás cuando los cambios en la dieta dejan de ser sostenibles, porque son más fáciles de modular para que esta pérdida de peso siga consiguiéndose y siendo, digamos, satisfactoria, pues podemos valorar el hecho de aumentar ciertas cantidades. También sabemos o también se hipotetiza que cuando llegamos a ciertos umbrales de actividad física, como ocurre con estos casos, ¿vale? Podemos incluso observar que la masa corporal no varía.
pero por el hecho de que se postula, o digamos, esto de nuevo está un poco aún en pañales, ¿vale? No es algo que esté sentado y hay ciertas críticas a este modelo. Pero Hermann Ponzer, por ejemplo, sí que postula que podemos entender el balance energético desde a través de un modelo constraint o un modelo aplanado, en el cual cuando la actividad física excede ciertos valores, es decir, llega a umbrales muy elevados, ¿vale? Es probable que con el fin de mantener esta masa corporal y asegurar la supervivencia del sujeto, no incurrir tampoco en déficits muy agresivos que pongan en riesgo la función metabólica, podemos incluso compensar energéticamente a través de otros componentes, haciéndonos más eficientes en la utilización de energía, gastando menos a nivel de metabolismo basal, ciertos procesos que, de nuevo, son hipotéticos y, de nuevo, son un modelo, pero que no dejan de reflejar en parte también lo que, como bien comentabas, podemos observar en la práctica. Ese es un punto súper interesante que comentan que porque, ok, como un ejercicio meramente intelectual, ¿qué pasa cuando llevamos las cosas al límite? Por ejemplo, en personas por sus características socioeconómicas, socioculturales, incluso geográficas, no sé, gente en tribus que para conseguir agua tiene que caminar kilómetros y no promedian 10.000, sino 30.000 pasos al día. ¿Realmente hasta dónde se dispararía su gasto energético y qué tanto impactaría en su ingesta energética y la regulación del apetito, saciedad, etcétera? Eso por un lado, llevándolo un poquito así como que al extremo en tanto a la gran variabilidad que existe en el estilo de vida que puede impactar el gasto energético, y por el otro, la idea que tenemos pues en este lado del charco, en el culturismo como tal, de que más entrenamiento, más pasos, más entrenamiento de resistencia cardiovascular va a suponer mayor pérdida cuando no existe realmente una relación lineal entre uno y otro, es decir, entre la actividad realizada y el gasto tal cual. Y lo que sí puede suceder, que ya comentabas, Mario, es más bien mecanismos compensatorios para consumir más kilocalorías. Entonces, imaginamos, por ponerle números muy arbitrarios, digamos que metiendo 10.000 pasos adicionales, tuviste un gasto adicional de 50, 100 kilocalorías, por poner algo. Pero tuviste un efecto compensatorio en el cual ya consumiste 200. Y ahí es donde podemos caer en el error de pensar, entonces es que estas son adaptaciones, ¿no? Por eso es que no estoy logrando la pérdida, porque ya me adapté. En lo que antes Claro, llamaban, ¿cómo le llamaban? Modo supervivencia, algo así. sí, justo, exactamente. Starving mode o algo así, Ese, creo mero, que. sí, sí, sí. Sí. Sí, o sea, muchas veces yo creo que esta noción no, es que son las adaptaciones metabólicas, literalmente estoy estancado por mi metabolismo. Creo que proviene también de quizás un poco la cultura cerrada del fitness para ciertos temas. Muchas veces se divulga en torno a macros, calorías, proteína y necesidades diarias y hitear los goals, ¿vale? Lo cual en ciertas personas está muy bien, ¿vale? Pero tenemos que expandir un poco más el lente y ver que las modulaciones de tu masa corporal dependen de eh, ingesta energética, gasto energético, unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo, normalmente para facilitar la explicación, la estimamos en el día, pero si la extrapolamos a una semana o la extrapolamos a un mes, ¿vale? Esa contabilidad, digamos, esa contabilidad neta sigue contando. Es decir, si una persona no ve cambios en 4, 5, 6 días cuando supuestamente está en déficit, ¿vale? No necesariamente implica que no esté en déficit. Significa que en el grado en el cual tú estás capturando la modulación del peso corporal de esa persona, pues hay una serie de agentes o una serie de circunstancias que puede que no estén reflejando la big picture, es decir, la imagen real del caso de la persona. Bien. Entonces, creo que debemos entenderlo de esta manera para que casos como lo que comentabas tú de los Hadda y de poblaciones que hacen muchísima actividad y tal, no nos cambien la alteración o la percepción de lo que son leyes básicas de la termodinámica. Es decir, no estamos diciendo que porque los Hadda tienen una especie de metabolismo adaptadísimo a adaptaciones que son capaces de aprovechar la energía que consumen tal, pues sí, lógicamente habrá adaptaciones, pero no desmienten la base de que si estos Hadda los ponemos el déficit energético pierdan peso, si los ponemos en superávit energético ganen peso, ¿vale? O sea, quiero que quede claro y que esto no desmiente ni, digamos, mitifica el hecho de que las mismas leyes siguen aplicándose, solamente que hay fenómenos que quizás tenemos que tener más o menos en cuenta para identificar este tipo de casos. Claro, porque si tan solo con ir un poquito atrás en la historia, si viéramos, por ejemplo, lo que sucedía en los campos nazis de concentración, lo que sucedía en los gulags en Rusia, lo que sucedía en el entorno controlado también lo hemos mencionado un montón de veces en el podcast, el proyecto de Sí, inanición de Minnesota.
Oye, Sí, pues Minnesota. creo que en estas personas en algún momento este mecanismo teórico que muchas personas dicen poseer hubiera sido de muchísima utilidad, ¿no? Pero no sucede así, no es que estén por fuera operando, como bien dices, Mario, de las leyes de la termodinámica. Pero bueno, igual también aquí haciendo un pequeño segue, como le llaman, creo que también Ujú, podríamos comenzar a hablar, ok, ya comprendimos un poquito acerca de qué son, qué no son adaptaciones, cuál es el término y qué significa, el impacto que tiene el NEED y distintos otros componentes. ujú, Pero desde la parte que ya también comentabas tú, Ángel, de un nutriólogo, de un nutricionista, ¿qué es lo que se puede hacer desde el día uno de implementar un protocolo para la pérdida de grasa? Sabiendo que la forma en que yo personalmente las interpreto y entiendo actualmente, Mario, corrígeme si me equivoco, no es ujú. que sean estas adaptaciones algo malo o algo a evitar, sino más bien un posible obstáculo y nosotros qué herramientas tenemos pues para lidiar con todo ello. Vale, perfecto. Sí, desde luego es una buena pregunta y una pregunta extensa en tal, pero voy a tratar de ser breve y conciso. Bien. Em, lo primero de todo es clarificar que en función del intento de pérdida de peso bueno, intervención nutricional que tú tengas en mente, ¿vale? He dicho pérdida de peso porque generalmente es en el contexto en el que hablamos de adaptaciones metabólicas, ¿vale? Em, tú tienes que determinar si realmente estas adaptaciones metabólicas, esta variación en la testosterona circulante, esta variación en la leptina en ayunas, va a ser realmente una barrera para que tú sigas perdiendo peso, que en la mayoría de casos no lo es, ¿vale? Quiero que quede esto bien claro, ¿vale? Hablamos de pérdidas de peso las cuales elicitan un cambio de marcadores clínicos importante en pérdidas de peso moderadamente extremas, entre comillas, sujetos, como digo, con obesidad, en los cuales digamos, intervenimos para inducir déficits energéticos marcados y ver qué alteración digamos qué barreras o qué variables son las que dificultan ese mantenimiento de ese peso corporal. Y lo mismo ocurre en culturistas que alcanzan porcentajes grasos muy bajos. ¿Qué variables están haciendo que la persona pues tenga muchísima hambre, no pueda seguir perdiendo grasa? ¿Qué barreras estamos enfrentando? Bien, una persona promedio la cual pues entrene regularmente, digamos, un arquetipo de persona que creo que tenemos en mente bastante claro. Tiene que hacer ver primero qué variables puede tener bajo su control. ¿Vale? Y esas variables, como nutricionista, serían las siguientes. Y es, lo primero de todo es estipular que la magnitud del déficit energético que vas a pautar sea, digamos, consecutible y sostenible. Bien, y sobre todo, eso es una opinión basada básicamente en mi experiencia, ¿vale? Que haya eh, ¿cómo se diría? Room for improvement, es decir, espacio para manejar un poquito, para manejar ciertas variables. Si yo parto de un déficit energético muy agresivo, o digamos, esta persona posiblemente pierda peso, por supuesto, pero ¿cómo de sostenible? Es decir, ¿qué espacio tengo para hacer cambios en el caso de que vayan a ser necesarios? Porque sé que van a ser necesarios. En algún punto lo serán. Serán posiblemente la curva de pérdida de peso se aplane, posiblemente tengamos más apetito, más hambre, tengamos que plantear algo, y va a haber problemas, sobre todo si se plantea que esto se haga de forma sostenible y se mantenga en el tiempo. Sí, y se trata de hacer una pérdida de peso para entrar en categoría, eso es otra historia, ¿vale? Y no necesariamente tiene que modular digamos, afectar de forma importante al contenido energético de la dieta. Bien. Lo primero de todo, pautaría un déficit energético el cual supiera que va a ser sostenible y que me deja espacio para maniobrar. Y si no me dejas espacio para maniobrar, consideraría que otros aspectos del gasto energético pueden ser modulados, como bien comentábamos antes, Dani. Bien. Vale, en segundo lugar, lo que respecta a la manipulación de macronutrientes, si estamos hablando de una persona que es atleta o que es deportista o que tiene un mínimo de objetivo de rendimiento deportivo, que, spoiler, ojo, la mayoría de personas deberían de tenerlo porque si tratan de mejorar su composición corporal, el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento que genere, elicite un cierto grado de tensión mecánica o de, digamos, desgaste muscular es necesario, es prioritario, ¿bien? Sesgaría la mayor parte de la ingesta energética hacia los carbohidratos, porque son el macronutriente que generalmente va a elicitar pues, una mejor recuperación, mejor rendimiento durante los entrenamientos y mantendría esa ingesta a la medida de lo posible, repito, a lo largo del proceso. Bien. Luego, tema proteína, que supongo que es un tema que levanta muchas ampollas y que también genera mucho debate. El tema de la proteína generalmente es bastante sensato y cauto en mantenerla en los niveles que se venían consumiendo antes del déficit, y si esos niveles se determina que son insuficientes por algún tipo de motivo, la aumentaría o la mantendría ligeramente más elevada a lo largo del proceso, ¿vale? Sabemos que, bueno, que al final, tanto en el corto como en el largo plazo, van a darse una serie de
modificaciones tanto a nivel de balance de nitrógeno, retención de masa magra, y que esta retención de masa magra pues, podría, a través de varios mecanismos, condicionar la respuesta de hiperfagia posterior. Bien, antes hacía alusión al estudio de Minnesota, pues bueno, una de las explicaciones que se suele encontrar en el Minnesota Experiment básicamente es eso, que las pérdidas abusivas de masa libre de grasas fueron las que condicionaron la ganancia o la hiperfagia posterior a través de ciertos modelos que, por ejemplo, Joe Millward, es uno de los principales propulsores, ¿no?, de estos modelos, y cómo pues eso, la demanda, están estipulados también en la revisión, es decir, es un investigador bastante importante en este campo, y bueno, sí, la demanda por el crecimiento y el mantenimiento de ese tejido magro, bien, son un poco los que condicionaban el drive, ¿no? La búsqueda de... Entonces, para minimizar estos antojos, para minimizar estas, digamos, incrementos agudos de la ingesta energética derivados del hambre por la pérdida de esa masa libre de grasa, mantener la proteína y la ingesta energética, lógicamente, la restricción energética moderada, pues sería una recomendación importante. Luego, a nivel de saciedad y saciación, bien, la saciedad y saciación son mecanismos los cuales son burlables, pero no son inevitables. Me explico. La saciedad y la saciación, al final tú puedes hacer elecciones alimentarias las cuales estén enfocadas a mantener tanto la saciedad que ganas o que mantienes entre ingestas y la saciación intracomida. Sin embargo, cuando estamos en un punto en el cual la restricción energética es severa, llevas un tiempo, digamos, muy, muy condicionado a déficit energético muy restrictivo, esta saciedad y saciación no va a poder superar ciertos mecanismos fisiológicos. Estoy hablando en el caso de los case controls y demás en culturistas, ¿bien? Por mucha fibra, por mucho alimento inteligente y elección inteligente de alimentos que hagas para saciarte, pues vas a seguir teniendo esa sensación de apetito. Sin embargo, de nuevo, para la mayoría de personas, optar por elecciones alimentarias inteligentes, en el sentido de que alimentos que prioricen la saciedad entre ingestas y la saciación intraingesta, bien, la terminación temprana de la ingesta y la distancia hasta que vuelvo a tener hambre, hasta la siguiente ingesta, son estrategias muy inteligentes. Estamos hablando de frutas, verduras, alimentos con una baja densidad energética de forma general, un alto contenido en fibra de la dieta, puesto que este es el macronutriente que menor densidad energética tiene, etcétera, ¿vale? ¿Por qué la suplementación con fibra, por ejemplo, fibra aislada, pues falla a la hora de arrojar significados relevantes de salud en ensayos basados que miran precisamente esto, ¿no?, en pérdida de peso? Pues porque la elección alimentaria y la matriz del propio alimento, la masticación, el sabor en la boca, el volumen gástrico que ocupan, responden mucho mejor a variables relacionadas con la saciedad y la saciación, que el hecho de la fibra en sí. O sea, el macronutriente sí está muy bien porque de hecho aporta una menor densidad energética, pero es también la experiencia organoléptica en torno al consumo de ese alimento la que garantiza y favorece una mayor saciación y saciedad entre ingestas. Bien. En lo que respecta a la nutrición, yo creo que esos serían tres de los pilares más importantes. No sé si me dejo alguno o si quizás hay alguna estrategia que me hubiese dejado. Luego está también, lógicamente, la posibilidad de incluir pues, periodos de dieta intermitente si el tiempo y las deadlines no es algo relevante. Yo personalmente lo he hecho y es algo que funciona muy bien en la mayoría de personas, ¿vale? Y la evidencia nos muestra que, pues, en los estudios de no superioridad podemos ver que sí, que efectivamente pues, son intervenciones que son igual de válidas, incluso más interesantes en determinadas situaciones, que intervenciones de restricción dietética continua. Bien, plantear descansos programados, no descansos en los cuales hay libertad para comer lo que se quiera, sino descansos programados y con inteligencia en cuanto a la distribución de macronutrientes, selección de alimentos, puede ser interesante, sobre todo si no se tiene prisa para perder ese peso. Y creo, Una sí, interrupción ahí dime. breve. Ujú. ¿Qué porcentaje del peso corporal crees que un atleta, hablando de modo de competición o culturismo, cuánto sería lo máximo a perder a tu consideración para que no llegaran estas afectaciones tan pronto, tanto en magnitud como en tiempo? Ujú. Claro, aquí lo que se suele referenciar, y yo podría hacer un poco un poco de abogado del diablo y repetir un poco lo mismo de siempre, es el estudio de Garza y colaboradores en 2014, creo que es, no recuerdo bien, donde se habla de un 0,5-0,7% del peso corporal por semana, ¿vale? Esta cantidad realmente, pues, en ese estudio arrojó mejores resultados y mejor retención de masa magra y mejor, hipotetizamos de nuevo, que no se midió directamente la adaptación metabólica en ese sentido, pero hipotetizamos que una mejor retención de masa magra y una menor sensación de hambre implicaría un proceso más llevadero de déficit, ¿vale? Pero
no podría decirte, porque dependería de, en parte, la factibilidad de la pérdida de peso que tuviera ese sujeto. Por ejemplo, a lo mejor un sujeto que puede perder un 1% de esa masa corporal de forma consecuente a lo largo de diferentes semanas. Bueno, un atleta a lo mejor que pueda permitírselo porque su porcentaje de grasa es superior o porque tiene espacio, como comentaba anteriormente, para perder ese porcentaje de grasa y ese porcentaje de peso corporal. Entonces, ese rango va un poco supeditado al caso, no me gusta ser individualista, pero sí, va un poco supeditado al caso individual de cada atleta. ¿Es 0,51%, 0,57% un buen margen? Sí, pero quizás enfoques más conservadores se pueden considerar en sujetos más avanzados o en personas las cuales no tienen un contexto facilitador y quieren ver resultados al fin y al cabo. Y en personas que a lo mejor pues, puedan tener una mayor adherencia, seguimiento, etcétera, pues podrían estar más indicadas en otras situaciones. Y podrías decir que perder 20 kilos, ¿no? En una preparación, como estas preparaciones que se ven mucho en Instagram. Uh -huh. Perdí 20 kilos en 15 semanas y luego, oye, ¿dónde está el post-show? Claro, sí, bueno, a ver, lógicamente, pero eso no lo podemos saber ni lo sabremos nunca, ¿no? Eso solamente lo saben ellos, ¿no? Los que suben ese tipo de contenido, de vídeos y demás. Pero claro, eso entraríamos quizás a hablar de lo que es el post-competition, lo que suele ser cómo se debe enfocar la alimentación post-competición para, digamos, revertir o, digamos, minimizar el impacto negativo que pueda tener en la composición corporal. La realidad de la cuestión, aunque a mucha gente no le guste, yo sé que, por ejemplo, personas como Lane Norton abogan por el tema de la reverse diet, de la cual, pues, en mi opinión, no creo que haya una evidencia sólida o, digamos, un cuerpo de evidencia para el cual recomendarla per se, ¿vale? Es que si realmente hay una adaptación metabólica, el cual está influenciada por una pérdida de tejido corporal que pone en riesgo la homeostasis energética de ese sujeto, hasta que no se recuperen esos niveles previos, no va a revertirse, ¿vale? Entonces, tú puedes hacerlo rápido o puedes hacerlo lento. Quizás hacerlo lento es mucho más lógico partiendo de la base de que la persona pues, quiere encontrarse mejor o por cuestiones de conveniencia, ¿vale? Pero si hay realmente una afectación metabólica, hasta que no se recuperen esos niveles, ya bien sea despacio o lento, no va a haber una reversión, digamos, hacia una estabilización a niveles normales, sobre todo si hablamos de esos porcentajes de grasa tan bajos o esas preparaciones de perder 20 kilos en 15 semanas con un déficit de 1000 calorías por día. Y sí, tiene un montón de sentido lo que comentas de la dieta inversa, como le decimos acá. Mm. Sí, Ah, sí, pues reverse no diet, te justo. preocupes, no te preocupes, ya estoy subiendo 100 kilocalorías este mes, para el que viene voy a subir otras 100, entonces ya vamos saliendo, ¿no? De lo que justamente antes, si no me equivoco, Lane Norton acuñó un término que era tumba metabólica, previo a Mm. toda esta explosión que ya habíamos comentado de más estudios en el tema, mejor entendimiento, y que es más bien una respuesta adaptativa, no es una respuesta definitiva ante un estímulo que en este caso es la pérdida a nivel competitivo. Ujú. Ahí, por ejemplo, algo que me gustaría llegar, perdón, Mario, te interrumpí ahí, Sí, ¿no? sí, no, ¿Querías no hay, agregar? no hay problema. Sí, yo soy el que más hablo de todos. Aquí no me- No, un completo lujo, la verdad, escucharte. Y ahorita que mencionaba justamente que trajiste el tema, Fer, la parte de el ratio, por decirlo así, de la pérdida de peso, ¿no? Que se pone. Y justamente igual ahí en la revisión esta parte de que muy probablemente hay evidencia sobre pérdidas más graduales podrían ser un poco mejores para generar mejores resultados en el largo plazo sobre todo, ¿no? Pero creo que a veces por ejemplo, venir a platicarlo y saber lo que involucra específicamente, por ejemplo, Fer, no me dejarás mentir que estás más involucrado con la parte de competidores, la parte conductual que involucra a un competidor, que muchas veces el ya tener cierto estándar en su forma de relacionarse con la misma comida apostarle meramente tal vez a ratios, un poquito a porcentajes, mejor dicho, un poquito más agresivos, ¿no? Teniendo en cuenta que, oye, tenemos la variable también del mismo entrenamiento por sí mismo, ¿no? Que es un estímulo muy grande para preservar la masa muscular. Podría llegar a ser viable, ¿no? Y que al final de cuentas, por ejemplo, Mario, en ese caso, ¿tú cómo lo llegas a ver desde esa perspectiva? O sea, también ampliar por porcentajes más rápidos, más grandes, mejor dicho, sobre todo en este tipo de personas, en tal vez no tan en tan largo plazo, sino en más corto plazo. Un claro ejemplo, pues las estrategias que se llegan a ocupar, como el minicut, ¿no? Que son estrategias en donde solo por reducidas semanas se hacen déficit agresivos, tal vez para que esas semanas o esa pérdida que se haga de grasa en ese momento pueda sostener a posterior, ¿no? Tal vez acercar a una fase de ganancia muscular, lo demás. Por ejemplo, en ese caso, ¿tú qué vías ves por ese lado de ese tipo de estrategias? Justo. Es una muy buena pregunta también la de los minicats, porque también requiere de mucha conversación al respecto, ¿no?
Pero te agradezco que me hagas la pregunta justo porque realmente justo iba ahora a comentarlo porque serían un poco como la excepción que confirma la regla, ¿no? A ver, hay que entender que cuando tú decides un porcentaje sostenible de pérdida de peso para la persona, no lo decides únicamente en lo que esta persona quiere conseguir. Tú tienes que saber como profesional qué es factible, qué no es factible y qué le va a ser sostenible, entendiendo no solamente peso, altura y edad, sino qué tienen alrededor esta persona. Es decir, qué contexto, qué facilitadores, qué situación tiene esta persona para que realmente pueda acuñar esta pérdida de peso. Si tengo cenas con los amigos cada 2 días, tengo a lo mejor 2 hijos a mi cargo, tengo un trabajo que me ocupa una jornada laboral importante, entreno quizás no en las mejores condiciones o no todos los días puedo entrenar en las mejores condiciones por cuestiones laborales o por cuestiones... Es decir, hay que ser realista con la situación y abogar por una velocidad de progreso realista. Hay muchas personas que viven del culturismo, viven de su cuerpo, de la publicidad que hacen del mismo, tienen sponsors, pagan empresas de suplementos, etcétera. Es decir, es su modelo de vida. Por lo tanto, su vida es literalmente esa. Por lo tanto, tienen a lo mejor más tiempo, más dedicación, porque ese es su trabajo, ¿vale? Para controlar este tipo de variables y para controlar que la pérdida de peso pues, pueda ser un poquito más agresiva porque sé que estoy controlando las variables negativas como el estrés derivado del mismo, la recuperación, que van a afectar a mi proceso. ¿Bien? Entonces, a la hora de decidir esa pérdida de peso o la velocidad de esa pérdida de peso, hay muchísimos factores que hay que entrar en cuenta, ¿vale? Y se podría hacer, como digo, un episodio también de cada uno. Tema minicuts, pues hay personas que podrán tener una preparación en 8 meses, que yo creo que puede ser un tiempo estándar para una preparación de culturismo, si las cosas van despacio, tranquilas y te preparas para digamos, cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir en el proceso, porque siempre hay inconvenientes, la vida no es lineal y no vivimos en una burbuja, ¿vale? Y habrá personas que quizás se planteen pues, el realizar pequeñas etapas entre medias que se conocen como mini-cuts, que se conoce como una restricción que no supera las 8 semanas realmente, 7 semanas o así, en los cuales, pues, digamos, las calorías se reducen de una manera más agresiva de lo que sería en un déficit, con la intención de que normalmente, como se comentaba en la época de, pues creo que fueron Israetel y Mike Israetel este chico de Revive Stronger, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo, los que acuñaron el término, ¿vale? Y los que hicieron un poquito de promoción sobre ese proceso, ¿vale? La intención era, pues, digamos, reducir o mejorar la estética a través, digamos, cuando nos habíamos pasado en una etapa de volumen que ya llevaba una largura, ¿no? Y por lo tanto, pues queríamos como resetear ese punto de partida. Bien. Si está justificado o no la estrategia, eso es algo que creo que depende absoluta y casi totalmente de la opinión personal de cada uno, porque restricciones que busquen, o sea, ¿con qué intención haces esa restricción? ¿Para estar listo para competir? No lo creo que en 7 semanas estés listo para competir, porque hay muchas cosas a tener en cuenta y la preparación, cualquier tipo de protocolo, peak week que quieras hacer previamente, tienes que prepararte en torno a él, ¿bien? Y ser consecuente, ¿no? con los resultados. Si el objetivo es maximizar la ganancia posterior de masa muscular, eso tampoco está claro, porque si hablamos de que no tenemos exactamente claro cómo funciona el peak ratio y si realmente, por ejemplo, hay gente como Menno Henselmans que también aboga por este tipo de minicuts, pero hay otras personas que realmente no ven la evidencia que apoye, volviendo a lo del peak ratio, vaya, el que esto maximice una fase de ganancia de masa muscular posterior, ¿vale? Habría que verlo y habría que valorarlo. Entonces, en el tema de las adaptaciones metabólicas, 8 semanas de una restricción moderada, agresiva, van a implicar adaptaciones metabólicas a nivel fisiológico relevantes que eviten seguir bajando. Pues no. Yo me preocuparía más de aspectos comportamentales durante esa fase, porque lógicamente vas a incurrir en un déficit agresivo de golpe cuando venías de una etapa de volumen. Entonces, prestaría atención a los aspectos comportamentales como la elección de alimentos que he hablado anteriormente y mantener el NEAT igual o superior o ligeramente superior, ligeramente a lo que veníamos haciendo anteriormente, ¿bien? Y no me preocuparía tanto por aspectos que rápidamente se van a revertir posteriormente, porque la intención es continuar con la etapa de volumen, ¿vale? Si esto es necesario o no, eso ya es una opinión que no depende de mí, ¿vale? Pero yo personalmente, teniendo en cuenta lo que sabemos a día de hoy sobre el pi ratio, lo que sabemos a día de hoy sobre la ganancia de masa muscular y cómo un overfeeding prolongado condiciona la ganancia de masa grasa y masa magra,
no lo vería tan claro, no lo recomendaría de forma tan recurrente como se solía. Yo no lo he visto ahora tanto por redes sociales ni en la esfera de nutrición y entrenamiento y demás, pero no lo vería como algo, digamos, súper prioritario a la hora de realizar un minicut, ni me preocuparía por ello. Me preocuparía más por interpretar los dos valores, las dos valores no, las 2 primeras semanas de un minicut, hacer interpretarlas con cautela, porque puede parecer que estás perdiendo mucho peso corporal de forma muy seguida, pero lo que realmente está ocurriendo es que están cambiando cierta compartimentalización de sustratos a nivel corporal, niveles de hidratación de tejidos, umbral máximo de almacenamiento de glucógeno que puedes tener, residuo gástrico, bueno, y una larga lista de variables, ¿vale? Que condicionan el que esa pérdida de peso corporal sea tan brusca y tendría en cuenta que si realmente buscas una pérdida de tejido consistente y pérdida de grasa, 8 semanas pueden ser útiles porque pueden haber cambios relevantes, así lo confirma la investigación, bien, pero no necesariamente las expectativas que se suelen tener de, wow, he perdido, no sé, 15 kilos, ¿cómo dijiste? 15 kilos en 8 semanas o algo así, ¿no? No Sí, sé cómo dijiste anteriormente. sí, Sí, y es entonces, que, sí, dime, justo, justo. no, 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 dale, dale. No, no, perdón, sí, ya había terminado, era justamente eso lo que quería comentar. Sí, que a nivel anecdótico, ya más de experiencia personal, he visto sí que las pérdidas grandes, ¿no? De 20 kilos suelen ser más problemáticas, ¿no? A largo plazo, diría a corto plazo son motivacionales porque ves cambios sustanciales rápidos, pero ya a finales de una preparación empieza a cobrar factura. Y también esas pequeñas etapas de minicuts no es que me dé gusto, pero creo que se están implementando de manera más estratégica siempre en un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, atletas que en un volumen ya están en su punto máximo, pueden implementar como esa famosa frase de pre-prep, donde se hace un déficit agresivo que para mí es un minicut Ujú. estratégico para después Sí, pasar a una justo, fase con calorías un poco más altas y posteriormente iniciar la preparación, que es una manera más inteligente de afrontar ese minicut agresivo. Lo que estoy un poco en desacuerdo es de implementarlo cuando estás empezando tu preparación y ya no cortarlo nunca, porque es ahí cuando claro, las adaptaciones surgen de manera más rápida. Incluso algunos estudios pudieran tener ese impacto, como se ve una reducción del 5% de peso corporal, reduce la tasa metabólica basal y al 10% un poquito más, pero es más dependiente, ¿no? De lo drástico de ese déficit energético. claro. Sí, y al final ese minicut, o sea, no quiero sonar como que estoy completamente en contra, es decir, he dicho al principio que tienes que entender qué es lo que quiere esa persona o que realmente cuáles son los objetivos de esa persona. Seamos de competidores, la realidad es radicalmente distinta a la población que generalmente busca mejorar su salud o tener objetivos estéticos de composición corporal. Entonces, si lo que busca realmente es maximizar la acreción de masa magra, y la ganancia de masa muscular, tendrás que incurrir en superávits energéticos prolongados y sostenibles. Y luego plantearte una definición que también lo sea. Bien, porque o sea, quieres también disfrutar de ese físico, no quieres estar sin apetito todo el tiempo y luego sentirte miserable. O sea, no funciona así, tienes que estar de una manera estable, ¿no? Entonces, la realidad del competidor es distinta. Hay deadlines, hay puntos en los cuales hay que estar de una determinada forma, hay puntos en los que tienes que llegar a una determinada composición corporal para una competición. Hay múltiples competiciones seguidas en las cuales a lo mejor pues el plantear siquiera algo no hay tiempo suficiente como para hacerlo. Entonces, se toman decisiones en base a lo que se tiene. Entonces, un minicut, como bien comentabas, es una idea, por ejemplo, muy positiva de la misma manera que implementamos descansos en las pérdidas de grasa, como las dietas intermitentes, los diet breaks, los refeeds, etcétera. Pues un minicut puede servir como break para volver a sensibilizarnos al apetito. Gente que lleva muchísimo tiempo en volumen, mira el plato de comida y el plato de comida le mira a él y no puede bajarlo de ninguna manera, ¿vale? Y no tiene más apetito y más hambre, pues tener un periodo de break en el cual, mira, vamos a centrarnos en otra cosa completamente distinta, vamos a resensibilizar un poco el apetito, vamos a volver a encontrarnos con el hambre. Es algo también muy positivo. O sea, es algo muy que se debe considerar teniendo en cuenta los factores psicosociales que rodean también a esa persona. No únicamente hablamos de composición corporal, porque en 4 semanas hay poco margen realmente, seamos sinceros, para que haya una mejora de la composición corporal sustancial. Al final tenemos que ver los cambios, sobre todo si hablamos de forma natural, en un margen de tiempo mayor y entender que en ese margen de tiempo hay una serie de decisiones a tomar para llegar del punto A al punto B. Hay muchas formas de llegar, lógicamente, y muchas variables a tener en cuenta, pero
esa es, como se suele comentar muchas veces, una herramienta, una estrategia más que se puede considerar. Que si se hace de bien, pues tiene sus ventajas y sus beneficios. Y que tú como profesional debes tener la noción de para qué sirve y para qué se usa para saber recomendársela bien a la persona que tienes delante. Nada más para ir cerrando un poquito y también, ya lo habías mencionado, Mario, acerca de Ujú, Kevin. Y ahorita con lo que comentó Fer acerca por ejemplo, estas intervenciones que son muy agresivas para la pérdida y sí ujú. tienen éxito en el momento, es decir, a mediano plazo. Pero este serie de estudios de Kevin Hall acerca del programa este de Biggest Loser, cómo Biggest Loser, sí. nos dan a entender qué pasa después, qué es lo que experimentan estas personas en condiciones, pues vaya que únicas, que es una intervención así de agresiva también en tanto estilo de vida, y cómo Ujú. es un asunto dicotómico. No es que no se pueda o no se deba perder peso de forma agresiva en ciertos contextos, sino más bien que necesitamos un plan a corto, mediano y largo plazo. Es decir, quizás en este tipo de individuos, sobrepeso u obesidad incluso, probablemente sea una muy buena idea comenzar agresivos, pero saber hasta qué punto vamos a empujar y saber cuál va a ser el plan, llamémosle, de contingencia posterior Eso para es. tratar de aminorar todo esto. Justo, justo. O sea, nada que añadir. Es decir, has dado justo en la clave porque al final lo que sabemos, cuando se suele decir esto de que las dietas no funcionan, es decir, no, las dietas no funcionan. Vamos a ver. Plantear una intervención dietética de una restricción energética severa para ver cómo responden ciertos parámetros de salud en una población con obesidad y posiblemente ciertas alteraciones metabólicas, para ver qué pasa o para compararlo con otro protocolo en un grupo control, un protocolo lineal o tal, no es las dietas. O sea, eso es una intervención para la cual queremos conocer cómo el impacto de una intervención afecta comparado con otra, ¿vale? Eso no son las dietas. Las dietas generalmente o la planificación nutricional de una persona involucra esta toma de decisiones que tú acabas de decir. ¿Qué plan de contingencia tenemos? ¿Qué margen para modificar tenemos? ¿Cómo vamos a plantear las próximas 6 semanas? A lo mejor durante las próximas 6 semanas podemos perder más peso porque tienes una serie de factores que el profesional empuja para que tú adecues esa, digamos, toma de decisiones y esa pérdida de peso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora quiero hacer la analogía con la semaglutida y la serie de análogos del GLP-1 que han puesto muy de moda también en redes sociales como Ozempic, que se comercializan bajo ese nombre, vaya. Realmente los ensayos del STEP son una maravilla, son ideales, o sea, me estás mostrando que hay un fármaco que, digamos, a un problema que tenemos comúnmente en la investigación, que es la reganancia de peso corporal, independientemente de que se trate de controlar por todos aquellos factores mediadores que puedan intervenir en el efecto, consigues que se mantenga, incluso que disminuya mucho más que el hecho de no tomarle. De hecho, observas reganancias de pesos corporales en la mayoría de estudios a largo plazo de nutrición que aplican estas intervenciones dietarias. Está diciendo que hay un fármaco que realmente puede conseguir o facilitar el mantenimiento de ese peso perdido. Y eso es una victoria para la mayoría de la investigación en torno a la obesidad. Sin embargo, el problema está en recomendar el fármaco sin entender que el plan de contingencia, como bien comentabas antes, Daniel, es el de controlar qué vamos a hacer. Es decir, yo te doy una dieta, no te vuelvo a ver en la vida, te tomas el fármaco. Ese no es un plan de contingencia. Eso lo que va a ocurrir es redepender en el fármaco para que las cosas pasen lo que tengan que pasar. Si esa persona tiene un entorno que no es facilitador, si esa persona, digamos, comienza a perder peso, pero encuentra otras barreras, tanto conductuales como pueden ser más adelante metabólicas. Es decir, no estamos teniendo un plan integral, un plan holístico a la hora de ver cómo esto va a evolucionar y cómo la variable que queremos controlar, que es el porcentaje graso, la masa corporal, el bienestar, etcétera, van a evolucionar y cómo vamos a controlarlo. El Ozempic, o sea, me parece una herramienta estupenda, ¿vale? Ya sé que se va un poco del tema, ¿vale? Pero hay que entender en qué contexto, en qué situación se puede recomendar. No necesariamente porque me tomo Ozempic, pierdo peso y ya está, ¿sabes? Es decir, esa es mi estrategia, esa es mi manera de conseguir, ¿sabes? Entonces, si nos basásemos en la evidencia, sí que es un fármaco que es muy prometedor y que de hecho pues, arroja resultados muy interesantes, pero tenemos que tener el margen o el contexto en el cual recomendar. Ahí para añadir un poquito, digo, ya igual para, Ujú, para ir cerrando justamente, igual tocando estos dos puntos desde la pregunta que hizo hace rato Dani, lo que justamente sí mencionaste, Mario, respecto a las estrategias, especialmente en esta parte, ¿no? Del consumo de proteínas y de los alimentos altos en fibra, más allá de la fibra por sí sola, sino por justamente esto que dan baja densidad energética, que al final de cuentas, por ejemplo, el tal vez
con personas que vienen de un contexto no tan favorable, o por decirlo así, Ujú. no tan metrificado como un culturista en el cual pues está acostumbrado constantemente a estar midiendo, a estar vigilando en general las variables Eso es. de su día a día. Una persona que a lo mejor viene de un contexto no tan favorable, con obesidad, sobrepeso, el simple y sencillo hecho de fijarnos ya no en el peso, sino en muy probablemente empezar a meter este tipo de alimentos, ¿no? Curiosamente, como lo mencionas, oye, alimentos altos en fibra, pues frutas, vegetales, granos en general, ¿no? Y cómo hacer este cambio meramente, ya por sí solo va a facilitar en cierta manera. Y ahorita comentando eso que mencionan del plan de contingencia, el poder hacer frente al verdadero reto, que es ya perdí peso, pero sobre todo hacer que esa pérdida de peso haya sido significativa en lo que prosigue de mi vida, ¿no? Tal vez viéndolo desde este aspecto en la cuestión salud, ¿no? Y no dejarlo Mm. únicamente como de en ese momento o una pérdida específica de tantos kilos, ¿no? Digo, ahí únicamente era para añadir eso, el voltear a verlo también desde esa perspectiva, que son estrategias que en sí, pues es algo que muy probablemente la mayoría de cualquier nutricionista lo tendría en cuenta en una intervención a un adulto, a un adulto sano, ¿no? Proteína suficiente, suficiente consumo de frutas, verduras, granos, y que al mismo tiempo, Mm. pues puede consolidarse en la parte de que ya lo hemos ahí mencionado colateralmente, pues el cambio de hábitos, ¿no? Que al final de cuentas es lo que sostiene los resultados en el largo plazo, ¿no? Claro, tú tienes que preguntarte, es decir, después de conseguir una composición corporal en la cual estoy cómodo, ¿qué hay después? O sea, generalmente se nos suele vender esta fitness journey o esta especie de reto fitness o vida fitness, ¿vale? Como una especie de proceso que siempre hay algo a lo cual estar haciendo, no hay fin. Claro. Entonces, no estoy diciendo que haya un fin, es decir, la cuestión está en que si tú llevas un tiempo entrenando, llevas tal, y tienes la capacidad de estar en una composición corporal que te gusta, o con la que estás cómodo, que te permite entrenar bien, que te permite progresar en tu entrenamiento, que te controlas variables de tu estilo de vida que pueden afectar a tu salud, como son el estrés, el sueño, etcétera. Estás contento con ese físico y estás cómodo con la posición en la que te encuentras. ¿Qué viene después? Después viene un poco más de lo mismo, pero tendrás que enfocar la alimentación y tu entrenamiento de una forma sostenible. Plantear un mantenimiento largo, el cual hagas ajustes mínimos para estar en un ligero superávit y que te permita recuperarte adecuadamente de las sesiones. Es decir, ¿qué hay después de toda esta intervención, ¿no? Entonces, creo que como bien comentas, en un adulto sano, la intención es conseguir que se consigan esos objetivos, ¿vale? Y un culturista quizás está ya pensando en el siguiente objetivo, en la siguiente competición, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Cómo puedo mejorar el punto que estoy Claro. presentando ahora mismo en tarima? ¿Cómo puedo, no sé, aumentar? ¿Cómo planteamos el próximo año o los próximos 2 años para meter aún más gramos o kilos de masa muscular? ¿Cómo puedo variar los ejercicios para que me den un mejor estímulo en grupos musculares que llevo atrasados y que me den una mayor tridimensionalidad o aspecto tonificado, ¿no? en ciertas zonas? Entonces, es algo muy importante el conocer que sí, las adaptaciones metabólicas están ahí, que son una barrera para conseguir los objetivos de pérdida de peso corporal, que no siempre aparecen de forma inmediata y que en función del intento de pérdida de peso, su magnitud, la duración y el porcentaje previo de composición corporal y graso que tú tengas, van a influenciar mucho en esa toma de decisiones, pero que lógicamente tras esa consecución hay una serie de hábitos que tienes que tener implementados. Entonces, tú tienes dos opciones, o bien implementarlos durante el proceso, o bien implementarlos todo de golpe, lo cual no es realista, porque no estás familiarizado con él. Entonces, el aspecto comportamental, hablamos de adaptaciones metabólicas, pero el aspecto comportamental en torno a ese mismo proceso, generalmente no se suele dar suficiente importancia, no se suele tener en cuenta en lo que es el aspecto biopsicosocial del individuo, ¿vale? Y posiblemente en lo que respecta, y también sabemos por la investigación al respecto, en lo que respecta al mantenimiento de la consecución de una pérdida de peso, esos factores sean tan igual o más relevantes que la consideración de estas adaptaciones metabólicas. Es Totalmente. que es el de los podcasts que más he disfrutado realmente. Podría ponerlo como mi top 3. Fácilmente, Ha totalmente. sido, sinceramente, para los que nos estén acompañando hasta ahorita, ha sido una masterclass. Sí, Sobre Tal cual. todo, hemos comenzado así como que en esta especie de curvatura con cosas sencillas, muy complicadas y últimamente las aplicaciones prácticas son simples, mas no, digamos, simplonas, o así como que demasiado, no sé cómo decirlo, digamos que pero en la creo que se entiende el punto. interpretación está la magia, ¿no?
Sí, Exacto. bueno, era mi intención, o sea, mi intención no era tampoco, digamos, obcecarnos demasiado en un tema y quizás dar un mensaje que fuese más práctico para los oyentes y para todo aquel que quiera escucharlo. Pues sí, listo. Digo, Mario, un gustazo, la verdad. Creo que como lo acaba de decir tanto Fer y Dani, yo lo recalco, fue un gran episodio. Ya tenía tiempo que no grabábamos un episodio de tan largo, por lo regular habíamos venido como que de grabar un poquillo más, pero Sí, definitivamente se nos fue. O sea, creo que la verdad yo disfruté mucho la conversación contigo y en verdad muchas gracias por venir y platicarlo y ver esa naturalidad y sobre todo esa pasión que le tienes al tema, ¿no? Que justamente tal vez desde el punto de vista profesional podemos empezar a consumir esta parte de educación continua, la parte de estar o de leer artículos, pero traer a personas que están, que hacen los artículos aquí, traerlos a platicar, denotarles esa pasión. Por ahí también entré a tu Instagram y vi que también estás del lado de esta parte de culturismo. Justamente subiste un caso, si no mal recuerdo, de un atleta que tuviste. Entonces, sí, también sí. verlo desde la parte de que tú lo traes continuamente en la práctica, pues, ¿qué te puedo decir? Es algo que al final aporta demasiado. Mario, muchas gracias por venir aquí, por platicar con nosotros. En verdad, mil gracias, hermano. Gracias a vosotros por invitarme. O sea, yo, como os dije en un principio, yo encantado de hablar de un tema que puede aportar, que puede ayudar a personas que lo están escuchando. Y si sirve para clarificar cualquier tipo de duda o cualquier tipo, o incluso para iniciar a alguien, igual que yo me inicié en un principio por curiosidad en este tema, y que, digamos, encienda un poco esa chispa de la curiosidad científica y intelectual, pues yo encantado y por supuesto que cualquier tipo de tema, discusión o, digamos, aspecto en lo que queráis consultarme, yo estoy completamente abierto, tanto a vosotros como a cualquier tipo de persona que quiera preguntar. Pues listo. Dani, Fer, ¿algo que agregar antes de pasar claramente a las recomendaciones musicales de la semana? Pues que si estás abierto a un segundo episodio estaría de lujo, ya en unas próximas semanas estaría muy bien y de agradecerte, Mario, por poder venir. Por supuesto, yo encantado. Sí, podemos incluso cuadrarlo, o incluso cuando vosotros os venga bien o cuando tengáis disponibilidad para grabarlo. Y si hay suficiente información sobre el tema o quizás está dentro de mi rango de especialidad, porque tampoco se puede saber de todo, ¿vale? Pues yo, lógicamente, estaría encantado. Sí. Bueno, y de mi parte, pues nada más reiterar el agradecimiento, Mario. Desde que recibí tu respuesta en Instagram de la historia que subí, que compartí con tu artículo, pues fue muy placentero, como que ya lo comentabas casi al inicio del episodio, esa conexión que podemos hacer con gente en la investigación, con nosotros hacer nuestro granito de arena con todo y todo de divulgación. Para mí es de las cosas más rescatables que encuentro en mi uso particular de Instagram, por ejemplo, el medio que tenemos nosotros tres, Ángel, Fer y John, con el podcast y poder como que llevar un poquito de esta información a gente que quizás no tenía ni idea, para mí es en donde rescato el máximo valor. Así que muchísimas gracias por compartir de tu tiempo y de tu trabajo, Mario. Nada, gracias a vosotros, como os he dicho. Yo encantado y si, como digo, mi intención siempre es expandir el conocimiento, de tener la docencia o la capacidad de comunicar si hay algo relevante que comunicar y sobre todo si puedo poner mi granito de arena en clarificar ciertos temas sobre nutrición, de los cuales sabemos previamente que hay muchísima confusión, muchísimas personas y muchísimo gurú en este mundillo, pues si se puede tener un poquito de luz entre tanto ruido, pues, y yo puedo ser artífice de ella, no digo que lo sea, pero intento serla, pues mejor que mí. Pues listo, nada que agregar, Mario, un completo gusto, un completo honor. Y tenemos nosotros como tradición aquí en Jim Rat Podcast, justamente al terminar, dejamos una recomendación musical de lo que estemos escuchando en general, no específicamente Ujú. algo para entrenar así, sino en general, únicamente la dejamos para los Gym Rats. Entonces, Mario, me gustaría empezar contigo. ¿Alguna canción que quieras recomendar aquí a las personas que nos están escuchando? Ahora sí, adelante, hermano. Pues es una buena pregunta realmente. Pues fíjate, yo quizás que soy una persona quizás en ese sentido un poco old school y quizás más retro, que se suele decir ahora, ¿vale? Ok. Entonces no suelo escuchar tampoco música, supongo que para entrenar o para escuchar por placer son cosas distintas, pero voy a recomendar dos grupos en general, porque el tipo de música que tocan es bastante similar. Uno es Jungle, que quizás es más internacionalmente conocido porque es como música así ochentera, como instrumental, digamos que te transporta un poco a otra época, Jungle, tal cual, jungla en inglés, ¿vale? Y otro es Parcels, que es una música un poquito más experimental, es como también ochentera, pero tiene toques de indie, etcétera. Y son muy pegadizas, son ritmos, y yo normalmente las suelo compartir en las historias porque es que últimamente escucho mucho su contenido. Entonces, Jungle y Parcels, Parcels. Listísimo, listísimo. Muchas gracias, Mario.
Fer, Dani, ¿qué tenemos para esta semana para los Gym Rats? Dale, Ah, Dani, porque sí, 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 nomás déjame ver cómo se acuerda. Se llama esta. Aprovechando que estamos ochenteros, eh, una que estamos escuchando mucho es. Ay, ¿cómo se llama esa canción? Se llama. Push It to the Limit, es del soundtrack de Scarface, de la película Cara Cortada, por ahí ya una película muy popular y es una canción. Si han visto montajes de gente entrenando y haciendo cosas de ese tipo, esa es la música que suena de fondo, totalmente ochentera, ya sabes, el tablazo así, con reverb y todo ese tipo de cosas. Buenaza también para entrenar y que se vean bien motivados. Sí. pues yo recomiendo algo que casi nunca recomiendo, pero ayer cuando estaba entrenando a mis abuelos puse Marc Anthony y entrenaron más rápido. Así que es una buena estrategia también. Con madre, pues listo, ahí dejamos las tres recomendaciones. De mi parte les dejo la recomendación musical de una canción que se llama Así las cosas, de un grupo que se llama Matiz, aquí de México. Entonces, pues ahí lo dejo para que se los chequen. Mario, nuevamente muchas gracias, en verdad mil gracias por tu tiempo, por tu disposición de venir a platicar. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y vio en YouTube y a los que únicamente nos escucharon en Spotify también, que es un gran público, en verdad les mandamos un fuerte abrazo. Dejamos redes sociales de Mario en la descripción. Instagram principalmente, no sé si quieras dejar alguna otra, Mario, o algo que quieras dejarles igual, adelante, es tu espacio, ¿eh? No, no, realmente es, creo que a través de Instagram es donde ejerzo principalmente tanto el contenido divulgativo como el contenido de compartir contenido. Entonces, Twitter lo tengo algo más abandonado, estoy un poquito más underground, underdog en esa red social. Entonces, sí, Instagram sería la principal red social. Está bien, perfecto. Es Mario Gómez. No, no tiene Listo. mucha complicación. Listo. De todos modos, lo dejamos ahí en la descripción, tanto de YouTube y Spotify. Nada más le dan en ver más y ahí les va a aparecer el link para que vayan directamente al Instagram de Mario. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y vieron y nos estamos viendo en el 83. Sobres.